Y acá arrancamos en el panel que da continuidad a este encuentro de marketing y comunicación del Cronista. Hoy, en este momento, comunicación y prensa, con un panel súper interesante. Voy a saludar a Federico Spitnagel, socio director de Feedback PR. ¿Qué tal, Jairo? Muchas gracias por estar. Gracias. También saludo a Sabrina Cordes, Managing Director de Ninch. Un gusto. Gracias, Jai. Por favor. Y acá está Kiki Faure también, General Manager de Urban. La verdad, gracias. Un placer. Yo los tengo siempre del otro lado como periodista. Ahora los tengo acá como entrevistados para hablar un poco de comunicación y prensa. Pensaba en cómo se puede trabajar la reputación de una empresa en momentos donde parece como que está en las manos de los influencers, de la gente, que la conversación la puede generar otro y vos tenés muy poca influencia. No sé, te lo tiro para empezar, Federico. ¿Cómo te metés en ese trabajo de la reputación cuando la conversación es tan, a ver, algunos dicen democratizada o inmanejable? Bueno, antes que nada, creer que uno puede construir reputación en ese momento es un poco ambiguo, ¿no? Uno en ese momento lo que puede hacer es co-crear la reacción ante eso que está sucediendo, pero lo más importante es todo lo que viene previamente, toda la preparación que uno tiene para que cuando llegue a ese momento, lo que se desenvuelva de esa situación sea lo más positivo posible para cuidar la reputación de uno. Eso tiene que ver primero con la noción interna dentro de las compañías de qué rol juega la reputación y qué esfuerzo hay que poner para trabajar sobre ello. Sin que exista eso antes, difícilmente algo va a salir bien. Entonces, tiene que haber muchísimo trabajo previo, tiene que haber muchísimo trabajo para que cuando se dé la situación uno pueda monitorear adecuadamente y uno pueda reaccionar de acuerdo a todo el flujo de información que vaya recibiendo en el centro de control y cómo se vaya decantando esa crisis. Ahora volvemos, pero Sabrina, ¿cómo se da ese diálogo entre lo que se trabaja en redes sociales versus medios tradicionales? Bien, bueno, justo mientras Fede hablaba pensaba que la realidad es que hoy más que nunca tenés que pensar en una estrategia 100% integrada, digamos, entendiendo dónde están todas tus audiencias, ¿no? Hoy es tan importante armar un manual para social, un manual de crisis para social, que el mapa de calor como hacíamos anteriormente, ¿no? Entonces creo que ahí es donde la consultoría empieza de alguna manera a analizar riesgos, pero también oportunidades, y donde creo que hoy más que nunca entra la creatividad también a jugar y a decir, bueno, una vez que se da la crisis o hay una conversación negativa, ¿desde qué lugar las marcas quizás pueden ser más audaces y animarse a encontrar una oportunidad? Digo, vemos recientemente muchos casos como lo que pasó con el CEO de Astronomer, ¿no? Y cómo salieron con una respuesta a un comercial que quizás en otro momento hubiéramos dicho, bueno, momento, hagamos un poquito de monitoreo, veamos qué pasa, y de pronto ves que las marcas salen con un comercial a aprovechar esa conversación para pasar sus propios mensajes, ¿no? Vos, Kiki, ¿cómo ves ese trabajo de intervenir con cuánta prensa tradicional, con cuánto de redes? Sí, lo veo alineado a lo que cuentan los colegas, o sea, la lógica cambió claramente, ¿sí? Cambió, digamos, hoy las multiplataformas, las nuevas voces, ¿no? La gran cantidad de contenidos compitiendo uno con otros y el rol estratégico que tienen las agencias de comunicación, la mesa chica de toma de decisiones, ¿no? Es decir, digamos, antes por ahí planificabas una campaña y casi que te sentabas, prendías el televisor y decías, la foto de éxito que busqué se da, ¿no? Lanzás una campaña y decís, sé que los mensajes los voy a poder instalar en la audiencia perfectamente. Y hoy eso no sucede, es un ecosistema nuevo de comunicación que trae incertidumbre y en esa incertidumbre las agencias tienen un rol clave, ¿no? O sea, planificar para impactar en la audiencia adecuada, desarrollar equipos creativos para poder generar contenidos realmente diferentes, que sean memorables y que impacten, y ni hablar lo que estamos conversando, ¿no? Medir qué pasa con cada contenido y tener la agilidad del plan B, ¿no? O sea, si no está funcionando lo que planificaste, tener la capacidad de la rápida reacción, ¿no? Sumar otro influencer, agilizar un mensaje, ¿no? Intervenir esa campaña para realmente ser eficiente en tu objetivo inicial, que es impactar a la audiencia. Me reinteresa el tema, pero les quiero preguntar, por ejemplo, en una empresa, vos estás trabajando en la reputación y el ejecutivo es muy activo en redes sociales, pero no comunicando a la empresa. O sea, ¿cómo trabajar redes sociales de un ejecutivo que al mismo tiempo es el CEO o es un gerente? ¿Qué le decís? ¿Cómo se trabaja? Bueno, es súper interesante y hay casos en la historia bastante emblemáticos de esto.
Primero que hay una gran distinción para mí, por lo menos, entre lo que es en general un CEO dueño que solamente sí. Un CEO funcionario, ¿no? En general el CEO dueño suele ser menos permeable a... Primero a poner una vista sobre la reputación antes que nada. Claro. Y después a cuidarse a la hora de comunicar. Entonces suelen ser mucho más desinhibidos. Ahí me imagino que a ustedes les pasa lo mismo cuando hacen entrevistas, se encuentran con otro tipo de respuestas. En cambio, el CEO funcionario probablemente sea mucho más profesional en su uso de las comunicaciones. Es alguien que ya fue haciendo toda la carrerita, que se fue preparando y que sabe perfectamente que está actuando como un vocero y que está hablando como un vocero de una compañía y que su punto de vista es interesante en cuanto vocero de una compañía muchas veces. Cuando entran en ese rol y cuando se centran en ese rol y cuando lo hacen correctamente, te diría que, bueno, uno está mucho más exento al riesgo. Si toman el otro camino, bueno, obviamente que hay mucho trabajo después de todos los equipos de respuesta a crisis para tratar de identificar cuáles son los issues que pueden surgir con eso y estar listos en el caso de que se dé alguna mala interpretación. Lo que pasa es que, pregunto y te lo paso, Sabrina, en esta era, que haya alguien que sea fresco, que no parezca 100% coacheado como la comunicación corporativa, ¿no es un activo? O sea, ¿no puede ser algo en contra si se nota que está demasiado únicamente cumpliendo? Sí. O sea, entiendo que el equilibrio es muy difícil. No, estoy de acuerdo con lo que trae Fede. Yo creo que hoy más que nunca es más difícil separar lo personal de lo profesional. La realidad es que está cruzado. Digo, los ejecutivos están en las redes, con lo cual es muy difícil realmente separarlo. Por eso creo que el coacheo es fundamental. Y sí, obviamente la recomendación está en, bueno, cuanto más genuino, más real, más cercano seas, más impacto va a tener tu mensaje. Y la realidad es que hoy un poco la audiencia ya está esperando que no sigas el mensaje institucional de manual. Y también de alguna manera si representás una compañía es porque de alguna manera también representás los valores de esa compañía. Si no sucede, bueno, ahí es donde hay quizás que trabajar, pero debería estar como más interconectado entre sí que nunca. Yo ahora te doy para pie, Kiki, pero me acuerdo antes de las redes sociales había un caso muy emblemático que era el de, no sé, Aranguren cuando era CEO de Shell, que no era dueño, pero tenía como vía libre para pelearse con todo el mundo. Bueno, y terminó haciendo una construcción de imagen propia. Sí. Imagino que tenía obviamente la venia de los accionistas. No sé vos cómo trabajás ese punto, Kiki. A veces no tienen la venia de los accionistas. Claro. Y se mandan igual. Sí, yo creo que, digamos, el posicionamiento digital de una empresa tiene muchísimo que ver con el comportamiento de los voceros en redes sociales. LinkedIn es un canal para construir posicionamiento, pero no todos los voceros, ¿sí? Están preparados para el rol, con lo cual, digamos, algunos necesitan acompañamiento, otros pueden, ¿sí?, ejercer esa función capaz un poco más sueltos. Pero sí es importante alinear. Si algún CEO quiere un poco más de libertad, está en su derecho de tenerlo, pero me parece que es bueno contar con los equipos de comunicación y decirles, yo quiero ir para acá, ok, estos son los riesgos, ¿no? Sucede, muchas veces sucede con dueños de compañías, sobre todo, que igualmente van y digamos, ponen su posición política, ¿no? Ponen su posición política y nosotros mitigamos riesgos. Exacto. ¿Sí? Y eso está hablado, acompañando. Me imagino. A veces sí, a veces no está hablado. No. Entonces, a veces amaneces con un posteo que por ahí está desalineado, ¿sí?, un poco a la estrategia de contención que tenés para una compañía y salís a mitigar riesgos. Claro, pasás de ser el asesor de la estrategia a saber que ese es un costo que tiene esa conducción y hay que ocuparse de los efectos. Exacto. Lo tenés en tu plan de contingencia ya. Cuando tenés una impronta tan marcada, digamos, del perfil, decís, bueno, listo, claramente hay una visión clara acá, hay una impronta que no voy a poder controlar, pero sí que voy a poder ayudar a contener, ¿no? Exacto. Pregunta, ¿está la crisis desatada en cuanto a la reputación de una marca? Por un hecho que no puedes manejar. O sea, apareció un producto que es un desastre y un usuario lo posteó y está todo el mundo hablando, es tendencia el nombre de la empresa y para mal. Miradas para entrar en ese punto. Pedís disculpas, salís con un anuncio para taparlo. No sé, me ayudan a entender porque hoy, como decíamos al principio, la red te lleva. Che, ya hay un fulano que se hizo tendencia diciendo que le vino un paquete con un producto podrido, no sé. Miradas, a ver, vamos, me interesa todo. Federico. A ver, yo creo que antes que nada, hoy en día una mirada empática y transparente porque es el espíritu de la época y es lo que se impone. Entonces, primero tener en cuenta eso como marco general. Después, por supuesto que cada crisis tiene su dinámica particular. Lo primero que uno tiene que hacer es tener información concreta de qué es lo que está sucediendo. Claro. En eso nosotros somos como los psicólogos, si se quiere, de las compañías, nos tienen que contar la verdad y tenemos que estar al tanto de lo que está pasando.
Luego, por supuesto que tiene que haber una alineación total con respecto a los mensajes que se van a dar, respecto a lo que están pasando, y desde mi punto de vista, generalmente una acción proactiva de liderar la conversación. Si uno no lidera esa conversación, alguien la va a liderar. Claro. Nosotros tratamos de que nuestros clientes entiendan eso, que cuando se dan esos casos, tenemos que estar preparados porque en ese momento vamos a querer liderar la conversación. Si no, esos blancos se van a llenar. Está bien, pero hay alguien en una compañía que te puede decir, no, si yo me meto lo agrando. Sí. Entonces, déjalo que se aplaque, viste que hay una lectura. Por supuesto. Sí, depende Bueno, mucho de eso la tiene que crisis. ver un poco también de la lectura que uno hace. Cuando uno empieza una situación de crisis, lo que está es en un comité viendo cómo va evolucionando todo el tiempo. Y la respuesta que uno da a esa dinámica se va dando en tiempo real. Yo a veces puedo decidir, che, esto es algo que todavía no se hizo público, lo puedo manejar por otro canal. Y hay veces que ya es inevitable, que ya es totalmente de conocimiento público, Claro. y tengo que realmente actuar de manera totalmente abierta. Entonces eso es más una táctica, pero te diría que sí, la empatía y la transparencia hoy son valores claves. Si O sea, vos le hacen garpa a la marca el pedido de disculpa, el asumir Sí. el error garpa mucho más que otra estrategia. si es que realmente hubo tal error, obviamente. Claro, ¿no? depende mucho del issue, ¿no? A ver, Sabrina. Digamos, como decía Fede, ¿no? Primero analizás un poco de qué se trata el issue, si hay algo verdadero o no en eso que se está levantando es fundamental, por eso traía esto Fede de somos psicólogos y abogados al mismo tiempo, ¿no? Necesitamos saber realmente qué pasó. Después trabajar con herramientas de social listening hoy en día es fundamental Claro. para detectar un poco el pulso, digamos, social, cuáles son los keywords que se están levantando, cuál es el sentiment de la audiencia y demás. Y a partir de ahí, esto que hablábamos antes de cómo usas la creatividad para reencauzar la conversación y para que la marca sea auténtica. Creo que va un poco por ahí. Sí, va un poco por ahí y creo también que cuando nosotros desarrollamos estrategias de comunicación para los clientes, tenemos una comunicación propositiva, pero siempre y en igual importancia está el blindaje, ¿no? Entonces nosotros en general conocemos los issues que tiene esa Claro. compañía, ¿sí? Los conocemos, pero se pueden despertar y hoy en este ecosistema de medios tan multiplataforma y con la explosión de las redes sociales puede venir por cualquier lado, no puede ser un tweet. Pero hay algo como en la era de la transparencia que es muy importante, que es el valor de la confianza, ¿no? O sea, cuando es interesante que una marca le levante la mano a la agencia y dice, ayúdame con esto, porque se sabe que sin confianza no hay negocio. Entonces, cuando la confianza entra en riesgo, hay que ocuparse, si es una alerta roja. Y la confianza, en realidad, yo iría como muy al back to basics, ¿no? Como a lo humano. ¿Qué es la confianza? Bueno, uno confía en la persona que le dice la verdad, uno confía en la persona que cumple su promesa, uno confía en la persona que si se equivoca pide disculpas, uno confía en la persona que es coherente, claro, ¿no? Entonces digo, eso hay que trasladar a las compañías, incluso cuando están en el medio de una crisis, ¿sí? Vos tenés que reconstruir la confianza que estás empezando a perder o que perdiste, ¿no? Entonces, volvamos a eso, ¿no? Decir la verdad, ¿no? Entonces, si en los medios hay alguna noticia que no es cierta, buscar corregirla, ¿sí? Entonces, me parece que es eso, como que a veces volver un poco lo humano, ¿no? La crisis a veces da miedo, pero es parar y decir, escuchemos qué está pasando y cómo vos podés sanear este problema en medio, ¿no? Arranco con vos, así no hago siempre el mismo recorrido, Kiki, pues me interesa cómo trabajan las agencias en estos últimos tiempos donde dejaron de tener como interlocutor al periodista tradicional y de golpe apareció el influencer, que por ahí es una persona que le gusta cocinar y un día se la agarró con tal paquete de harina que no... Y vos decís, ¿cómo lo abordo? O sea, no es la vía tradicional de que llamo al diario o al canal. De golpe es un X que encima tal vez si lo abordás te genera en contra, porque me quieren... ¿Cómo hicieron un máster acelerado en influencers? Sí, creo que está buenísimo el punto porque hoy una estrategia de comunicación obviamente tiene medios tradicionales y siempre contempla otras voces, entre ellas influencers. Hay una expertise que las agencias construyen también, ¿sí? Porque la estrategia de acercarte a un periodista no es la misma, como vos decís, que acercarte a un influencer, ¿no? Y cada uno también tiene como un rol diferente en la estrategia de comunicación, ¿sí? O sea, los medios tradicionales tienen hoy el rol de la validación, o sea, todo el acercamiento es muy profesional, se busca la confiabilidad de la información, y por ahí cuando trabajás con un influencer es engancharlo con la marca, ¿no? Es decir, vení, probá la marca,
conocela, Claro. quiero que seas vos. No la que después gacetilla, no me mande la gacetilla. Quiero que seas vos después de probarlo quien la recomiende, con lo cual ya desde las tácticas de acercamiento son súper distintas. Por ahí a un periodista lo abordás en un evento, lo abordás con una gacetilla, ¿no? Con una gacetilla, y por ahí al influencer lo acercas de otra manera, ¿no? Le mandás el producto, le decís, probalo, y si te gusta, recomendame. Entonces, pero dentro de los equipos de comunicación se desarrollan como expertices distintos, ¿sí? O sea, hay equipos que trabajan con el influencer como principal audiencia y equipos que trabajan con el periodista como principal audiencia. Claro, me imagino, Sabrina, que debe venir un cliente y te dice, yo quería estar en la página 3 de La Nación. No, pero fíjate, te acaba de recomendar el que tiene 5 millones de seguidores. Yo abrí el diario y no estaba. No sé cómo es, ¿no? No, creo que como consultores siempre tenemos el rol de educar de alguna manera, ¿no? Y acompañar a nuestros clientes a que entiendan hoy por dónde va la conversación, ¿no? Cada cliente va a tener una estrategia distinta en función de los objetivos que tenga, pero creo que sí, alineada a lo que dice Kiki, es entender hoy todo el ecosistema de comunicación, entender hoy dónde está mi audiencia, cómo interpelo a esa audiencia desde cada canal, por así decirlo. Quizás el influencer va a construir también mayor credibilidad, depende mucho también la marca, la compañía. Digo, hay compañías que necesitan que un producto sea recomendado, entonces de alguna manera entra esto de, bueno, el que lo recomienda va a ser porque lo probó y de alguna manera va a mostrar como esa confianza que hoy en día está buscando el consumidor. Hoy ya todos saben que los influencers, digamos, tienen por lo general una pauta detrás, entonces un poco lo que empieza a emerger son los creadores de contenido, ¿no? Entonces ahí entra como otra estrategia que tiene que ver más con el review de producto, y que es en realidad lo que hoy la gente busca a la hora de hacer una compra o un consumo. Federico, te doy el pie a vos, pero me interesa esto, casi que como interés personal de periodista. Tenés que salir a responder a una situación. Me imagino que cada caso es distinto. ¿Es mejor un tuit o darle una nota a una determinada emisora de radio o diario? O sea, o le decís al mira, esto es un tuit y ya está. Pero no, ¿cómo es la sintonía? No, depende un poco. En general yo creo que uno tiende a contestar en el mismo medio en el cual se está desarrollando la conversación para que esa conversación no se corte. Si es en las redes, uno debería tender a contestar sobre las redes, lo que no quiere decir que después no digas, che, también si tuvo un daño reputacional determinado, me conviene también, teniendo en cuenta que uno tiene múltiples audiencias, abarcar esta otra audiencia con otro tipo de medio. Entonces se pueden hacer realmente las dos cosas. Con lo referente a influencers, creo que lo más interesante es entender, y que también los clientes lo entiendan, que tienen un código propio. Así como los medios tienen un código propio, los influencers también. Son muchísimo menos corporativos que los medios, son mucho más dados a moverse su propio lenguaje, y si eso a vos te llama la atención o estás en contra, bueno, más vale mantenerte un poco alejado. Ahora, eso también te da frescura, cercanía, un montón de atributos que gran parte de los clientes, y sobre todo los que tienen productos físicos que mover, realmente busca mucho, y es muy difícil de lograr mediante, no sé, un aviso publicitario tradicional. ¿Cuánto del momento de decidir el consumo de un producto o la compra de un determinado servicio se basa en la reputación de la compañía o de su ejecutivo más conocido? O sea, ¿llega a haber una decisión de yo esto no lo compro por algo reputacional más pesado que si el producto es bueno? Ya te veo diciendo que sí. Sí. Yo creo que en los últimos años hemos comprobado, ¿no? que negocio y reputación van de la mano. Así que sí, o sea, me parece que para eso nosotros trabajamos tanto en cuidar la comunicación de las marcas, ¿no? Que digan la verdad y que sea una promesa cumplida lo que están comunicando acerca de su producto, ¿no? Definitivamente hay empresas que te pueden decir que tras una mala campaña o un escrache o una crisis han tenido que sacar su producto de la góndola o no han vendido lo que esperaban. O sea, que tiene un peso. Tiene un peso, 100%. definitivamente. Sí, es muy importante trabajar en la reputación de las marcas y de las compañías, de los ejecutivos. ¿Sí? No, de acuerdo. Justo estaba pensando en un caso actual que tiene que ver con una marca de afuera, American Eagle. Tuvo un problema reputacional muy grande con la actriz Sydney Sweeney. Y hoy estás empezando a ver en TikTok un montón de consumidores que se graban tirando, es una marca de jeans, ¿no? Y se empiezan a grabar como tirando los jeans porque no quieren consumir más la marca, por dar algunos mensajes que están asociados con el racismo, ¿no? Entonces, puedes estar de acuerdo o no en si la campaña de la marca está buena.
lo que nosotros leemos es la percepción de la audiencia. Entonces, 100% de acuerdo con que no queda solamente en el plano corporativo, sino que esto llega a quien consume o usa el producto. Sí, pero también en las crisis siempre hay oportunidades, ¿no? También sucede que tras una crisis, si la compañía pudo reflexionar y hacer una corrección, un control de daños, puede volver a salir al mercado, ¿sí? Por supuesto. Te veo con ganas de decir algo. Sí, yo creo, a ver, estamos en una época de polarización, creo que lo sabe todo el mundo, y eso hace que sea, en general, muy de medir los valores, ¿no? La gente elige por sus valores. Entonces eso, la verdad que se vino viendo en los últimos años un montón. Me subo a lo que decía Sabri con el caso de American Eagle, porque me parece que también lo que estamos viendo es un cambio de época. Se viene probablemente una comunicación muchísimo menos lavada de lo que veíamos viendo en los últimos años. No con el cambio de época, con el, no sé, el zeitgeist de la época, si uno quiere, ¿no? O sea, donde la marca asuma hacer algo más jugado, o sea, como está la discusión política, como está la discusión en redes. Esto que hizo American Eagle, obviamente no fue un error. Digo, uno puede ver que a veces cometen un error y dicen, no, yo fue buscado el demostrar, esto fue jugar al jeans fleje con genes. para jugar al fleje. Sí. Y eso fue buscado. Entonces lo que estamos viendo es un cambio de era en lo cual estas cosas se van a dar cada vez más, para bien o para mal, no lo sé, pero vamos a estar viendo cada vez más estos casos y va a ser muy interesante ver cómo las marcas y las agencias reaccionamos con ese tipo de juego que por lo menos en los últimos 6, 7 años venía siendo totalmente distinto. Sí, y no solamente en la negativa, también en la positiva. O sea, no es que se le pida a una marca que se porte bien, sino que haga de más, ¿no? O sea, las marcas que importan son las que aportan, ¿no? Se les exige más que la promesa. Tengo para plantearles en estos últimos 3 minutitos, si quieren cada uno que pueda hacer un cierre, no sé si con algún ejemplo de algo que salió muy bien, algo que salió muy mal, o con un concepto que les haya quedado fuera, porque la verdad se me pasó volando, fue súper atractivo todo lo que contaron, así que arrancamos con vos, Kiki, y vamos cada uno con un cierre. Sí, capaz como cierre me parece interesante saber que cada campaña es una oportunidad para aprender, ¿sí? Hoy es importante saber que tenés que estar listo para el plan B, ¿no? El plan B hoy es muy valorado, es decir, voy a salir con esta campaña, con este mensaje, lo mido, pero estoy preparado para si no estoy impactando a la audiencia como necesito. Hay un nuevo grupo de influencers que refuerzan mi mensaje. Sí, hay algo en el aprendizaje que está siendo muy valorado. Entonces, por ahí sí, por supuesto, tenés que instalar tu foto de éxito, pero también ser flexible a que para llegar a ese éxito posiblemente tengas que tomar diferentes caminos. Creo que hay que animarse a aprender de cada campaña. Bien. Muchas gracias. Sabrina. Bueno, estoy de acuerdo y sumo como cierre y reflexión. Creo que lo más importante es pensar ideas que generen conversación, que sean relevantes a nivel cultural y también animar a las marcas a que sean audaces a la hora de pensar sus campañas, siempre sabiendo que van a tener un plan, consultores, agencias que los pueden asesorar, no tenerle miedo también a tener una voz propia, a ser auténticos. Creo que hoy lo que más va a valorar tu audiencia es que seas honesto, que seas real, que seas auténtico. Así que para todo eso, aportar creatividad y un plan, obviamente, que analice riesgos y oportunidades. Así que... Muchísimas gracias también, Sabrina. Y bueno, me subo a Sabri y retomo un poco lo último que había comentado. Para mí estamos volviendo a una era en la cual la relevancia y la saliencia, que eran dos términos de hace muchos años en el marketing, saliencia, vuelven a ser muy importantes, porque las marcas van a empezar a buscar diferenciarse nuevamente y lo tienen que hacer dentro de un contexto de cierta seguridad. Entonces, ¿cómo interpretar ese fleje? ¿Cómo hacer para hacer algo que sea recordable, que sea culturalmente apropiado y que a la vez te permita a vos no tener un problema? Va a ser el gran trabajo que vamos a tener nosotros seguramente en este tiempo que venga. Así que para mí, por lo menos, me tiene súper entusiasmado y es súper interesante. Bueno, la verdad, todo me interesó todo lo que contaron, porque es como ponerse a reflexionar. Yo que siempre estoy al lado del periodista que recibe la información, a veces el material que sale de una empresa con uno u otro objetivo, ver cómo eso se está teniendo que actualizar, cuáles son los desafíos, todo pensando en la reputación de la empresa. Me parece súper interesante, porque aparte esto que recorrió el panel, que empieza a ser mucho menos posible de manejar porque te aparecen disparadores por todos lados. Así que, aunque ustedes lo sufren en su trabajo, yo lo disfruté como lo contaron. Muchísimas gracias a los tres. Gracias, Jai.